¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando una edición más de Persiana Americana en este primer lunes del mes de diciembre, un mes de fiestas, de balances y también, por supuesto, lo que hay que hablar es que nos preparamos ya para despedir este 2022 que ha sido para muchos quizás un año bastante extenso, si se quiere decir. Otros seguramente lograron sus objetivos, muchos aprendimos cosas y seguramente también a muchos nos quedaron materia pendiente para el próximo año, pero un 2022 realmente donde se dieron muchas discusiones, análisis y hemos aprendido un montón. En esta oportunidad yo le quiero agradecer al doctor Jorge Troncoso. Él es el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de la ciudad de Mercedes y ha tenido la oportunidad en este año de poder presentar su libro. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo está? Buenas noches. Una sola aclaración. Sí. La presidencia del tribunal este año la tiene el doctor Muschietti, no la tengo yo. Pero bueno. Hoy en día, en realidad, ya nosotros estamos navegando entre dos aguas, entre el Tribunal Oral Penal antiguo, que ese sí tiene una presidencia estable, anual, y el Tribunal de Juicio, que es con el trabajo del nuevo código, que eso no tiene ya presidencia porque el nuevo sistema implicó la creación de una oficina judicial que es la que maneja toda la gestión de las causas y los jueces estamos únicamente para realizar nuestra tarea como jueces, digamos, no tareas administrativas. Bien. Doctor, ¿cómo ha sido este 2022 en materia judicial? Se han avanzado en casos importantísimos que han tenido un año, se respetó lo que establecía el código y realmente se han tomado decisiones en causas importantes que fueron juicios orales y públicos donde han podido participar quienes querían participar de dicho acontecimiento. Sí, efectivamente, como es de público conocimiento, este año nos tocó trabajar en una causa de mucha trascendencia social, una causa de las denominadas causas grandes, en el sentido del tiempo que insume el trabajo específico en juicio de la causa, a más de la cantidad de víctimas y la cantidad de personas que estaban involucradas siendo juzgadas. Esto no es habitual, no sucede todos los años, pero también es cierto que es bastante seguido, porque recordemos que 2 años atrás tuvimos la causa denominada o conocida como Sartori, que también fue una causa compleja. Sí. Un poquito antes tuvimos la causa Perugorría, como se la conoció, que también fue una causa compleja por distintas circunstancias, pero también compleja. Ese tipo de causas implican un trabajo concentrado y que también ofician como una especie de tapón para las otras causas, para que se entienda, porque, por ejemplo, en la causa denominada Crujil, que es la que más fresca tenemos todos, trabajamos durante 1 mes y medio a razón de todos los días de la semana y eso implicaba una, entre comillas, desatención a otro tipo de causa porque los jueces somos los mismos, los fiscales son los mismos, los defensores, los oficiales son los mismos. Esta situación es importante tenerla en cuenta porque a veces en el volumen al final del año, al momento de los balances, cuando uno ve las estadísticas, un trabajo en una causa como esta equivale a trabajar en 10 o 15 causas normales, comillas de nuevo, digamos, es decir, causas más chicas. Sí. ¿Fue un año fácil, doctor, desde la justicia, teniendo en cuenta que realmente sigo sosteniendo de que los ciudadanos, cuando la justicia falla a nuestro favor, estamos felices y contentos, pero cuando la justicia realmente tiene un fallo adverso, salimos a cuestionar, a veces infundadamente? Sí, los años a veces no son todos iguales los años de trabajo. Claramente hay años que traen mayor tensión que otros años, pero los que estamos dentro del tribunal tenemos con la conciencia de cómo tenemos que trabajar y
que esas cuestiones no nos tienen que afectar, las cuestiones que sabemos que suceden porque vivimos en la misma comunidad que todos los que son o juzgados o supuestas víctimas. Sí. Y esa es una situación con la que uno tiene que aprender a convivir. Ello no quita que hayan años más complejos que otros. Y este fue un año que no fue fácil, fue un año complejo porque además este era el segundo año que... Nosotros cumplimos 2 años con el nuevo código ahora en noviembre. Sí. Empezábamos a transitar el segundo año y sabíamos que el primer año iba a ser mucho más sencillo por el trámite que llevan las causas desde que se inicia la investigación hasta que llega al tribunal de juicio. Y que a partir del segundo año ya iba a ser la realidad, digamos, es decir, cómo va a ser el trabajo habitualmente de causas que recibimos tanto de Curuzú, Sauce o de Mercedes. Y bueno, en ese contexto sí fue un año complejo y es un año complejo. Si uno mira la agenda del tribunal no hay días libres y estamos trabajando en simultáneo entre las causas denominadas conclusivas, las causas más viejas y las causas nuevas que requieren, como bien lo señalaste, un tiempo mucho más breve porque el código establece plazos mucho más breves. Bueno, en esa dinámica estamos todavía inmersos y yo estimo que nos va a llevar 1 o 2 años más para terminar de trabajar las causas antiguas, que es lo que complejiza toda la situación. Claro. Es diferente, le pregunte, perdón la pregunta, doctor, y disculpe mi ignorancia, el tema de las causas que estaban tramitándose con el código del juzgado viejo de instrucción y correccional, cuando llega a juicio, ¿el tratamiento es diferente? ¿Se aplica con el viejo código o ya se implementa el nuevo? ¿Cómo se lleva adelante ese juicio? La verdad que hiciste una muy buena pregunta. El proceso es diferente. Uh-huh. Ahora, cuando llega a juicio, nosotros desde noviembre de 2020 intentamos equiparar el mismo trámite, la misma sustanciación en juicio. Cuando digo intentamos, a veces nos encontramos con algunos obstáculos formales de alguna de las partes y ello hace que tengamos que aplicar en algunas cuestiones el código viejo todavía, pero tratamos de que todo se tramite en juicio con el sistema viejo. Lo que sí es muy diferente es la parte antes del juicio, porque en la parte antes del juicio, por decirte, una gran diferencia es que el nuevo sistema, el nuevo proceso penal ya no tiene el famoso procesamiento. Eso fue eliminado, fue desterrado. Uh-huh. En el sistema anterior todavía existe el procesamiento. Entonces, el juez de instrucción en las causas viejas dicta el auto de procesamiento. Ese auto de procesamiento puede ser apelado ante la Cámara. Bueno, eso en el sistema nuevo ya no existe más. Uh-huh. Afortunadamente, porque la dilación temporal en la tramitación de los procesos se daba en todo ese circuito que era un círculo vicioso, digamos, uh-huh. Que atentaba contra el plazo razonable. Doctor, le hago otra pregunta en materia jurídica y como juez y como familia de juez que ha sido su padre, con un pleno conocimiento de la justicia, con este nuevo código que se está implementando hace 2 años, ¿hace falta más recursos humanos en el tema de fiscales, defensores, infraestructura, quizás elementos tecnológicos? Sí, absolutamente. Yo en ese aspecto he sido muy crítico desde el inicio y en toda oportunidad que tuve de manifestarme lo he dicho ante las autoridades del Superior Tribunal, ante colegas, en todas las oportunidades que hemos tenido, siempre resalté que el sistema acusatorio adversarial, que es el sistema con el que nos encontramos hoy trabajando afortunadamente, requería una gran inversión en el Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. El Ministerio Público Fiscal hoy tiene toda la mochila de llevar adelante la acusación, es decir, de recepcionar la denuncia y de tramitarla conforme estime conveniente, y para aquellos casos que considera que tienen que llegar a juicio,
realizar todas las diligencias a fin de recabar las evidencias para que el juicio no fracase, digamos, para decirlo de alguna manera, en sus pretensiones. La idea de este sistema es que los fiscales solo lleven a juicio aquellas cuestiones de trascendencia social, pero que además ellos estén convencidos de que tienen las evidencias para obtener una sentencia condenatoria. En eso cambia mucho el sistema. ¿Por qué? Porque hay muchas salidas alternativas previas para que solo las causas con trascendencia y con una importancia relevante lleguen a juicio y que el resto puedan tener una salida alternativa dándole respuesta a las víctimas y a los imputados en su búsqueda de justicia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sin duda hace falta mucho más recursos humanos. Lo hemos dicho, lo he dicho muchas veces, lo he escrito en el libro. Yo siempre pongo un ejemplo que inclusive lo puse en el libro. En Curuzú-Cuatiá tiene una sola fiscal y esa sola fiscal tiene el territorio más extenso de toda la provincia y eso atenta contra el buen servicio de justicia y atenta contra la salud de la fiscal que hoy está con licencia. Y licencia, ¿por qué? Porque le está pasando factura los 2 años de trabajar con el nuevo código sin tener una estructura adecuada del Ministerio Público Fiscal de Curuzú-Cuatiá. Son cuestiones que no son menores, pero que se pueden corregir fácilmente teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta el Estado, pese a la situación compleja que vive el país y la provincia. Estas cuestiones tienen que subsanarse, tienen que corregirse y tiene que haber, según mi criterio, sí, más o menos un fiscal cada 15.000 habitantes, como es, por ejemplo, el caso de la provincia de Entre Ríos, que no me canso de citarla como ejemplo, porque empezó a trabajar antes con el sistema acusatorio y porque está a la vista que funciona realmente bien. Es imposible, doctor, y puede afectar inclusive la salud mental de los fiscales el encontrarse de pronto en Sauce y tener algún inconveniente o una muerte en Curuzú o en otra localidad que le corresponde como jurisdicción a la fiscal. A lo que te agrego, Esteban, que sí, por el diseño que hizo el procurador general, el fiscal general, la fiscal o el fiscal que interviene en los casos desde el inicio tiene que intervenir no solo también en el juicio, sino también ante el Superior Tribunal al casar o a sustanciarse el recurso de casación. O sea, mucho trabajo para una persona. Es imposible. Yo te diría que más que mucho trabajo es imposible, físicamente, humanamente imposible. No le van a dar los tiempos de las horas del día para llevar a cabo esa tarea de manera eficiente, que es lo que busca el sistema. El Colegio de Magistrados a nivel provincial, si se quiere, ¿toma en cuenta esto, se plantea esto ante el Superior Tribunal? Bueno, no te puedo responder con certeza porque no estoy asociado al Colegio de Magistrados. Bien. Tengo una postura muy crítica al Colegio de Magistrados de Corrientes desde antes de ser juez. Y he visto que no ha cambiado su posición, lo cual no genera el ánimo de asociarme, sin perjuicio de que está a la vista que tengo mucho espíritu gremial con todos los años que he trabajado para el Colegio de Abogados de la tercera circunscripción y de toda la provincia, pero hay organismos que a veces no cumplen el rol que deberían cumplir. Yo, en abstracto, sin conocer el caso puntual, te diría que claramente debería ser un organismo que pregone porque estas cuestiones se corrijan. Claro. Porque, ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, la creación de más fiscales, más fiscalías, es una decisión que puede surgir del Ministerio Público, del fiscal general, puede ser una iniciativa del Poder Judicial porque ve que está fallando el servicio por esa cuestión, o puede ser tranquilamente de cualquier otro organismo, porque en definitiva todo tiene que salir por ley, o sea, es una tarea para los legisladores en definitiva, porque crear
Otra fiscalía necesita una ley de la legislatura provincial. Bien. Doctor, le pregunto algo tan importante. Usted ha sido parte del Tribunal de Oral Penal en su oportunidad, hasta la fecha, que ahora están con esta nueva modalidad del nuevo código, y ha participado de causas relevantes en todos los aspectos: causa Ramoncito, causa política como lo de Perugorría, causa Sartori, el tema de la Cruz Gil, en muchas cuestiones también que por ahí se dan. ¿Cómo es la vida de un juez que por ahí sabemos de las presiones y de los llamados a veces que pueden llegar a surgir? ¿Cómo vive un juez? Bueno, en el ámbito después de dejar... La vida de un juez difiere mucho si uno ejerce la magistratura en una ciudad grande si ejerce en un pueblo chico o en una ciudad chica. Es muy distinto. En una ciudad grande, en una ciudad populosa, generalmente muy pocas personas conocen quiénes son los jueces. Claro. Y eso diluye las cuestiones que pueden afectar a la vida privada de las personas. Totalmente. En las ciudades chicas, en los pueblos chicos, es totalmente distinto, todos nos conocemos. ¿Por qué? Porque nos vemos, aun cuando uno no tenga una vida social activa, uno se encuentra en un supermercado, en una farmacia, sí, en un lugar de comida, en cualquier lugar. Y eso implica un plus de responsabilidad a los jueces, porque uno no deja de ser juez una vez que sale de su trabajo y termina su día laborable en el tribunal. Uno es juez las 24 horas, los 365 días del año. Esa responsabilidad, así como nosotros no podemos realizar otro tipo de tarea porque tenemos incompatibilidad, también implica un plus adicional en cuestiones éticas y en cuestiones que tienen que ver con la vida pública de las personas. En ese aspecto es mucho más complejo, sin perjuicio de ello. También, en honor a la verdad, tengo que decir que jamás me ha tocado vivir una situación difícil o desagradable en el marco de la vida en comunidad, en algún lugar común. ¿Ni usted ni su familia? Afortunadamente no. Sí hemos tenido en alguna oportunidad algún tipo de amenaza o cosa por el estilo, que muchas veces uno tampoco le da mucha entidad, porque justamente lo que buscan ese tipo de acciones es amedrentar. Y uno, la verdad es que no, si no tiene la seriedad que amerita una amenaza para considerarla como tal, directamente no se la toma. Y después, bueno, la vida no es fácil en esta función, pero es la responsabilidad que elegimos tener. Y esa responsabilidad implica ese plus para con la sociedad y la vida también social de cada uno. Ahora, doctor, yo siempre evalúo y trato de analizar las cuestiones judiciales, principalmente las cuestiones judiciales políticas. Ustedes estuvieron trabajando y fue el primer tribunal en la República Argentina que condenó a personas por corrupción en el caso Perugorría. Han sentado un precedente a nivel país. Fueron noticias a nivel nacional en los medios, y yo por ahí no entiendo a la gente, porque uno puede ser fanático, ¿no? Pero el sentido común es que nos lleva pruebas que se demuestran que realmente alguien es culpable de casos de corrupción, y a veces se encierran, se empecinan y se juntan en el día de lo que se da a conocer, el fallo del tribunal. Nos falta un poco más de conocimiento, de dejar un poco el fanatismo. Bueno, por ahí viene la mano. Lo que sin duda hace falta, mucha falta, es cultura cívica. La cultura cívica, pero no estoy hablando de Mercedes, estoy hablando del país en general. Venía, minutos antes de venir al programa, estaba mirando las noticias nacionales y estaba sorprendido con algunos llamados a revueltas o cosas por el estilo ante un fallo que sea adverso a las pretensiones de el día de mañana, Cristina Kirchner. Y la verdad que
ese tipo de cuestiones no le hacen bien al Estado de Derecho, no le hacen bien a la democracia. Lo que yo creo que hace falta saber, y para eso hay que dejar de lado el fanatismo, obviamente, cómo funcionan las instituciones judiciales, básicamente. Hay que entender que el proceso judicial tiene distintas etapas y que los fallos que dictamos los jueces de juicio son fallos que son revisables por una instancia superior y que pueden ser revisables por la Corte Suprema y pueden ser revisables hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante conocer este funcionamiento porque eso evita todo mensaje conspirativo, digamos. Acá lo que hay que entender es que los jueces de juicio, que somos los que dictamos la sentencia condenatoria después de recibir toda la prueba en vivo y en directo, los jueces de juicio necesitamos tener certeza de que el hecho ocurrió y de que la persona que está siendo juzgada es la responsable de ese hecho. Claro. Y esa certeza nos tiene que arrimar el acusador. El acusador puede ser el fiscal, o puede ser el querellante, o pueden ser los dos juntos. Que ellos tienen lo que se denomina la carga de la prueba. O sea, nosotros no tenemos que acreditar que la persona que está siendo juzgada es culpable. Nosotros somos imparciales. Nosotros recibimos la prueba de cargo del acusador o de los acusadores, que son los que tienen que demostrar y otorgarnos la certeza para que nosotros podamos dictar una sentencia condenatoria sabiendo que el hecho ocurrió, como dice la Fiscalía o la querella, y que la persona que está siendo juzgada es la responsable penalmente de la comisión de ese hecho. Si no se dan esas circunstancias, es lo que se denomina, habrán escuchado 1000 veces, el indubio pro reo o la insuficiencia probatoria que termina en absolución. Pero ello forma parte del debido proceso, así funciona. ¿Por qué funciona así? Porque el proceso penal le otorga al Estado todos los recursos para poder llevar a juicio a una persona y obtener una sentencia condenatoria. Si pese a todos los recursos, cuando yo digo todos los recursos, ten en cuenta, Esteban, que la Fiscalía, por ejemplo, tiene a disposición todos los tipos de peritos que se le ocurra. Un defensor particular no tiene a su disposición prácticamente nada. Entonces, hay una asimetría de fuerzas, digamos. Y esa asimetría de fuerzas es lo que hace que tanto la Constitución Nacional como los pactos incorporados a la Constitución presuman el estado de inocencia de una persona, salvo que el acusador destruya ese estado de inocencia llevándole a los jueces la prueba necesaria para que estos dicten sentencia después de que quede demostrado sin ningún tipo de duda que el hecho ocurrió y que la persona es la responsable. Doctor, le pregunto algo tan importante que quiero para la teleaudiencia que nos están viendo y nos ven a través de las redes sociales también en distintas partes del mundo. Yo creo que usted, si me puede aclarar, porque hablo con todos los abogados, le pregunto sobre algo tan importante que es el artículo, si no me equivoco, 56 de la Constitución Nacional, que habla de los fueros de los legisladores. Yo interpreto, y corríjame porque usted es el abogado, yo soy un simple comunicador social, para mí ese artículo es claro y habla de los fueros que tienen los legisladores en el momento del debate dentro del Parlamento. No es que tienen un fuero y no pueden ir presos, no pueden ser detenidos, no los excluye de esa situación. ¿Estoy equivocado? ¿Usted me puede aclarar, por favor? No, mirá, no estás equivocado. Para arribar a esa conclusión basta saber cuál es el origen de ese artículo y ahí uno va a entender por qué existen los fueros para determinadas personas. En el caso puntual de los legisladores, el fuero para emitir opiniones. El fuero es para eso, para emitir las opiniones dentro del recinto o fuera del recinto, pero vinculada a cuestiones que hacen a su labor parlamentaria. Claro. Ese es el origen, esa es la naturaleza y así fue concebido ese privilegio, esa prerrogativa que tienen los legisladores en el caso.
Tan es así que si uno se fija, el criterio que tiene el Senado de la Nación no es el mismo criterio que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Y ello es porque se le dio una connotación política excesiva a un artículo que otorgaba fueros para las opiniones de los legisladores. Claro. Simplemente que fue puesto en otra época de la Argentina, sí. donde corrían en serio riesgo inclusive la vida de las personas, sí, al emitir sus opiniones políticas. Bien. Deber de la justicia de que eso se aplique como corresponde también. Desde luego. Doctor, le pregunto, a mí me llamó la atención y digo, y si es que puedo opinar, no quiero que su función como juez implique algo que no corresponda, pero no quiero dejar de preguntarle. A mí me sorprendió en una oportunidad cuando la señora vicepresidente va a un juicio por la causa vialidad y al tribunal prácticamente lo insulta, cuando ella habla de que a ella le absolvió la historia. Le va a absolver la historia y a ustedes no, como algo insultante para un tribunal que merece el respeto y si cualquier ciudadano haría eso, yo creo que estaría en desacato o cualquier tipo de situación. Sí, yo más que responderte en base o en mérito a la posición que asumió la vicepresidenta en ese juicio, que es público, todo lo hemos visto más de una oportunidad. Lo que sí te puedo decir es en base a los jueces, específicamente al juez que presidía la audiencia. Todos los jueces de tribunales de juicio tenemos lo que se denomina el poder de policía, digamos, de lo que sucede en la sala, y ese poder implica el poder de disciplina, digamos. Nosotros en ejercicio de eso que está en los códigos procesales, en todos los códigos procesales, en ejercicio de ese poder de mantener la disciplina y el orden y el decoro en la sala, el juez que preside puede hacer un llamado de atención, como hemos hecho infinidad de oportunidades. El juez que preside puede excluir de la sala a una persona del público, puede excluir de la sala a un testigo, puede excluir de la sala a un imputado, inclusive hasta un defensor, siempre garantizando, sin perjudicar el derecho de defensa, digamos. Ahora, en mi mirada de cuando visioné esa imagen, me parece que quien queda como en evidencia o pasmado es el juez que preside, digamos, porque uno no está exento de que cualquier imputado, porque uno espera siempre otro tipo de respuesta de un imputado calificado en su instrucción, digamos, es decir, no es lo mismo, y esto lo tenemos en cuenta nosotros inclusive al momento de mensurar las penas si hay una condena, no es lo mismo un delito cometido por una persona analfabeta que un delito cometido por una persona que tiene una instrucción de grado universitaria. Claro. Son cuestiones que se valoran. Bueno, también uno valora el comportamiento de la persona en el juicio de acuerdo a la instrucción que tiene cada uno. Y se espera mucho más, por supuesto, de la persona más instruida. Bien. Doctor, hacemos una breve pausa y hablamos del libro, que nos cuente de qué se trata, porque ha presentado en distintos puntos de la provincia de Corrientes. Con gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estudio Jurídico de los doctores Belén Gómez Jornara y Martín Leiva. Asesoramiento en cuestiones penales, civiles, sucesorios de familia. Teléfono 3773 46 74 30 o 3773 46 1804. Dirección Caaguazú 1270 en Mercedes, Corrientes. Continuamos trabajando para brindarte más y mejores espacios para que disfrutes de tu ciudad. Al recorrer sus museos vivirás en primera persona las historias de una localidad que ha sabido crecer sin olvidar su cultura y sus tradiciones. Disfruta de las modernas instalaciones de su balneario municipal y compartí un momento especial con familiares y amigos. Sus parques y plazas se hallan acondicionadas para brindarte un espacio de recreación y esparcimiento dignos de ser disfrutados. Y el monumento natural Itapucú, siendo el complemento perfecto de una postal que te permite complementar la inmensidad de la naturaleza. Hoy más que nunca, viví Mercedes. Intendencia Diego Martín Caram. Qué linda que estás, Mercedes, mi hermosa ciudad. ¿Qué tienes que no puedo estar sin verte y quiero volver? Urbano Sport, indumentaria deportiva, todo en tendencia. Urbano Sport, calzados, ropas casuales, zapatillas urbanas, marcas de primera línea, todo en tendencia. La mejor calidad, las mejores marcas, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Urbano Sport, Urbano Sport. Local comercial, semipeatonal, San Martín 887, Urbano Sport. Muy bien, volvimos de la pausa y bueno, en este último bloque le vamos a preguntar sobre el libro que escribió el doctor Jorge Troncoso y las presentaciones que ha hecho en distintos puntos de la provincia de Corrientes. Doctor, coménteme un poco cómo se inspiró y de qué se trata este libro. Bueno, lo primero que tengo que agradecerte, digamos, por esta pregunta y por haberme invitado también en parte para contarlo del libro. El libro surgió en pandemia, surgió la idea de escribir. En pandemia no estábamos todavía trabajando con el sistema nuevo y yo observaba muchas falencias que podían ser corregidas y debían ser corregidas incluso sin la reforma del código. No nos olvidemos que el código procesal en varios modelos, varias versiones, varios proyectos, tuvo más de 15 años dando vuelta por el Poder Legislativo de la provincia. Desde si no mal no recuerdo, del año 2003 estuvo dando vueltas y finalmente en noviembre de 2019 se termina aprobando para entrar a regir a partir de 2020. Bueno, venía escribiendo sobre cuestiones que tenían que ver con este nuevo paradigma de proceso penal, sobre todo los nuevos
o mejor dicho, los principios y garantías que derivan de la Constitución del 94 y los pactos a ella incorporados, y que exigían que todas las provincias y la nación reformen sus códigos procesales penales porque debían adaptarse a ese nuevo paradigma del proceso penal acusatorio. Es decir, dicho en pocas palabras, que la acusación esté en manos de la Fiscalía y que los jueces seamos realmente imparciales, es decir, que los jueces específicamente no lleven adelante ninguna tarea investigativa ni cosa por el estilo, que no produzcan pruebas o lo que fuere. Venía escribiendo cuando ya contábamos con el proyecto, porque ya en época del último gobierno del doctor Colombi había encomendado a quien era el ministro, había un grupo con el ministro de Justicia de la Nación, había encomendado un proyecto, y ese proyecto se lo presentó al gobierno de Corrientes en el año 2016, si no me equivoco, y a partir de ahí contábamos ya con un proyecto tangible, digamos, que es bastante cercano a lo que terminó aprobándose, si bien no fue ese mismo porque ese perdió estado parlamentario y fue otro, pero es bastante cercano en todo su articulado. Así surge la idea a partir del trabajo y de cuestiones que entendía que valían la pena ser escritas, y cuando el código toma esta última versión, ya estado parlamentario y con media sanción, y bueno, empecé a centrarme sobre el articulado ya del código, sobre todo este libro, que aprovecho para mostrarlo. Sí, sí. Lo empecé, trata de toda la primera parte del código, en el sentido de que tratan todos los derechos, principios y garantías, y además de ello, las salidas alternativas que establece el nuevo proceso penal de Corrientes cuando digo salidas alternativas, son salidas alternativas al juicio. Lo que conocemos, llámese por suspensión de juicio a prueba, conciliación o reparación integral del perjuicio, que son salidas alternativas que están contempladas en el juicio como posibilidad de pacificar el conflicto sin necesidad de llegar a atravesar un juicio oral y público. Así surge. Y bueno, por suerte, yo formo parte del Centro de Estudios Procesales de la provincia, que cuando le transmití mi idea, como en ese Centro de Estudios Procesales la mayoría de los integrantes son procesalistas civiles y comerciales, estoy un poco en soledad, digamos, como penal. Cuando le transmití la idea, le gustó mucho la idea, y bueno, quien era presidenta en ese momento se entusiasmó y me hizo contactos con algunas editoriales que se interesaron en publicar la obra, y así terminé publicando la obra en la editorial Nova Tesis, que es una editorial de Rosario, de Santa Fe, que me brindó todo el apoyo, y la verdad es que estoy muy contento. Y bueno, y ahí viene también, engancho, el tema de las presentaciones. Las presentaciones forman parte de lo que es un nuevo libro, y la presentación oficial, la formal, fue hecha en Corrientes, en el aula magna de la Facultad de Derecho. Tuve el honor de que me acompañara quien prologó mi libro, el doctor Nelson Pessoa, que es una eminencia del derecho penal y procesal penal, no solo de Corrientes, sino de toda Argentina e Iberoamérica. Es un profesor destacado de derecho que da clases en universidades no solo de Argentina, sino de Paraguay, de Perú, incluso de España. Él ha prologado mi libro y me acompañó en esa presentación, en la cual pudimos intercambiar de manera muy interesante algunas opiniones respecto del nuevo código, y la presentación del libro en esa oportunidad estuvo a cargo del profesor Luis González, que es, además de profesor y titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste, además de ese honorífico cargo, es juez de la Cámara de Apelaciones Federal de Corrientes Capital, que también es un amigo y también ha sido un gusto.
esa fue la presentación formal en la cual la verdad que fue muy linda, fue un orgullo para mí poder contar no solo con ellos dos, sino por todos los amigos que me acompañaron. Y bueno, y después hicimos un par de presentaciones más. Una fue en Curuzú, que yo digo que es mi lugar, el Colegio de Abogados de Curuzú-Cuatiá, donde 11 años de mi vida profesional puse en ese colegio, y con gusto. Y bueno, me invitaron de Curuzú, no podía decir que no. Y en esa oportunidad me acompañó la doctora Margarita López Rivadeneira presentando el libro, que también es una amiga que me honró presentando. Y al igual que acá en Mercedes, cuando presentamos hace una semana el libro en el Consejo Deliberante, a iniciativa de el periodista Echechel Fresini, que fue quien, no solo fue quien me fue a proponer, sino que organizó todo. Yo lo único que tuve que decir, sí, no tengo problema, Echechel, sí, pero si vos organizás todo, porque la verdad que no tenemos tiempo a esta altura del año, estamos con mucho trabajo. Y bueno, él se ocupó de todo, y también la doctora López Rivadeneira me acompañó. Fue un gusto, la verdad, poder hacerlo, y según él me informó, me comentó, no solo las personas que yo veía que estuvieron presentes en el Consejo, un lugar hermoso de nuestra ciudad, sino también las que la vieron por streaming, según me dijo, que han sido más de 400. Bien, o sea que realmente bastantes seguidores a través de las presentaciones que ha tenido. La verdad que me sorprendió, porque era un jueves a las 8 de la noche, y bueno, uno siempre, estas sorpresas gratas la reconfortan. Y sin lugar a dudas las presentaciones con las personalidades que la acompañaron en las presentaciones también, principalmente la de Corrientes, ¿no? Sí, yo no me voy a cansar de decir el hecho de que el doctor Nelson Pessoa haya prologado mi libro y me haya podido acompañar, y que Luis González haya sido el presentador del libro, además de la doctora Silvia Esperanza, que es quien presentó todo el acto y que ofició además como miembro del Centro de Estudios Procesales, se ocupó de organizar todo para conseguir el aula magna de la facultad. La verdad, un lugar hermoso, y pasamos un muy lindo momento, y que quedará para siempre en mi memoria. Doctor, ¿es el primer libro que escribe? Es mi primer libro. La verdad que era todo un desafío. Yo creo que todavía tiene camino por recorrer, sobre todo en la primera circunscripción en Corrientes, que empezaron a trabajar el nuevo código recién ahora en octubre, y yo creo que este libro puede ser una herramienta de mucha utilidad práctica, no solo para abogados, sino también para jueces y fiscales. Es un libro didáctico desde el punto de vista del ejercicio del profesional del derecho dentro del proceso penal. Podría pasar a la biblioteca de muchos abogados también, ¿no? Sí, sin duda. De todas maneras, como en mi idea era, como te contaba, esta parte trata de la primera parte del Código Procesal, es decir, los principios y garantías del derecho procesal acusatorio adversarial, y de los institutos como salidas alternativas. En el cual, sobre alguno de ellos, soy bastante crítico con la redacción que tiene el nuevo digesto, pero crítico desde el punto de vista constructivo, porque soy un convencido de que toda norma procesal tiene que reformarse las veces que sean necesarias de acuerdo a lo que se trabaja, digamos, porque el código procesal son las reglas de juego del proceso, digamos, y cuando uno empieza a trabajar esas reglas del juego, se va a encontrar con muchas cuestiones que tienen que ser reformadas, adaptadas, corregidas, y eso no es hablar mal de los legisladores ni de nadie puntualmente, sino una necesidad que implica la práctica forense, que para eso es muy importante que también quienes estamos del lado de adentro del mostrador seamos escuchados para dar nuestra opinión sobre
el funcionamiento del código y qué podría o debería ser mejorado. Usted sabe que cuando se salió el tema de la aprobación del nuevo código, en el cual estuvo, por supuesto, trabajando el ex ministro de Justicia Garabano con un grupo, yo consideraba que tenía que tener más participación también de personalidades que están dentro del Poder Judicial y ejerciendo el cargo y conociendo el tema de fondo, porque son los que trabajan siempre. Entendí que había muchos errores. Igual que yo también soy un crítico, por ahí yo no soy abogado doctor, siempre le digo a la gente cuando hago el radio, simplemente soy una persona que trato de analizar, preguntar. Hay muchos errores, porque yo creo que hay muchos legisladores que no conocen en materia jurídica el trabajo, y cuando un legislador hace una ley, hace una normativa, reforma la Constitución, tiene que llamar a las personas entendidas en la materia y que han estudiado. Yo considero que la Carta Orgánica de Mercedes tiene muchos vacíos, muchas lagunas, y que en sus artículos es contraria a lo que establece la Constitución provincial e inclusive la nacional. Al igual que la reforma de la Constitución, la última reforma que tuvo, yo considero que hay artículos que contradicen a la Constitución Nacional. El otro día discutíamos sobre el 224. Para mí, el 224, el artículo 224 que estuvo mucho en discusión acá en Mercedes, contradice el artículo 18 de la Constitución Nacional y no es muy claro en su redacción, porque solamente habla de intendentes, pero tendría que hablar también de legisladores y del poder legislativo y ejecutivo a nivel provincial, porque es una constitución provincial. Capaz que estoy equivocado en mi análisis, pero yo creo que por ahí queda libre interpretación de cada uno también. Todas las opiniones y los análisis son válidos, el derecho no deja de ser sentido común en el fondo, porque así tiene que ser y así fue entendido desde sus inicios. Pero bueno, yo en particular sobre el artículo no puedo emitir una opinión, me comprenden las generales, si bien no tenemos ninguna causa que esté en cuestión el juego de ese artículo, pero no puedo emitir una opinión respecto de lo que planteaste, pero es muy válida tu opinión. Yo creo que los legisladores, cuando van a reformar o cuando va a haber una reforma, tienen que llamar a las personas que entienden. Mirá, acá hay una cuestión sencilla, o sea, y que así debería funcionar el sistema. Uno tiene que entender que para ser legislador, naturalmente no se exige ser abogado, ni mucho menos. Y eso está bien que sea así. Igual que para ser presidente o gobernador o lo que fuere. Ahora, por supuesto que si lo que se va a reformar es una ley que tiene que ver con un proceso judicial, penal o el que fuere, por supuesto que la opinión valedera es de las personas que trabajan con el sistema, de los doctrinarios, de los profesores, sin duda, aunque al final del día quienes van a tomar la decisión van a ser los legisladores después de escuchar a todos los que sean convocados a brindar una opinión. Eso es lo más sano y así debería funcionar. La verdad es que yo respecto del código nuevo puntualmente tengo una lista ya de artículos que entiendo deberían ser corregidos o reformados, como uno lo quiera llamar, pero para bien del funcionamiento. Fíjate ahora, sin ir más lejos, hoy esta mañana leí que le dieron media sanción al Código Procesal Penal Juvenil. Bueno, yo tuve oportunidad de leer porque un amigo que está en la comisión me facilitó una copia para pedirme una opinión desde mi lugar del proceso, porque en definitiva no deja de ser un proceso penal para menores. Yo le di mi opinión, tengo entendido que el proceso salió, que el proyecto salió como estaba armado ese proyecto que estaba circulando entre la comisión. Ojalá que no, pero yo tengo mis reparos sobre algunos artículos de ese proyecto y ojalá que no se apruebe con algunas cuestiones que acá
la verdad no hay que inventar nada, hay que mirar las provincias vecinas cómo están trabajando y cómo están regulando. Lamentablemente hay provincias vecinas que están un paso adelante en todo lo que es procesos judiciales. Digo lamentablemente para nosotros, no para ellos. Sí. Pero a su vez eso nos da una ventaja, que nosotros podemos ver en ese espejo y ver qué está bien y qué está mal, qué funciona y qué no funciona. Yo siempre en lo que es proceso penal tomo, como te dije, como referencia Entre Ríos. Entre Ríos está trabajando muy bien, tanto en el proceso penal de adultos como el de proceso penal de menores. Y a mí me hubiese gustado tener una legislación parecida. Lamentablemente esta legislación, la nuestra, es como mucho más frondosa, pero a mi gusto no me convence. Yo no soy juez de menores, yo soy juez de adultos, pero no quiere decir que al día de hoy nosotros seguimos juzgando la responsabilidad penal de los menores. No hacemos la cesura de la pena, pero sí la responsabilidad. De menores al momento del hecho, digo, no al momento de atravesar juicio ya son mayores. Pero bueno, volviendo a lo que vos decís, comparto plenamente que es imperioso que sean escuchados los actores del sistema para legislar. Y acá estamos hablando de un proceso penal, civil, de familia, el que fuere. Pero lo mismo tiene que ser si lo que se está legislando tiene que ver con el área de salud, por ejemplo. Claro. Fíjese usted, ahí le voy a dar un ejemplo. Todos cuestionan la decisión de que la justicia, en el tema de la salud mental, nomás le digo, una ley de salud mental a nivel nacional, que yo le pedí a los legisladores de corriente que traten de hacer algo a nivel provincial, por lo menos para salvaguardar lo nuestro. A nivel nacional se hizo entre gallo y medianoche. No consultaron a profesionales que son los psiquiatras, psicólogos y médicos especializados en el tema. ¿Cuál es el gran error, doctor? ¿Cómo le podemos decir a una persona que es adicta, que está enferma, que no puede tomar una decisión propia por su enfermedad? Ellos pueden decir, no quiero irme a internar. Y obvio que usted tiene que, como juez, hacer valer lo que establece la ley. Y la ley dice que si la persona enferma no quiere internarse, entonces no cuestionemos a los jueces, cuestionemos la ley mal hecha. Sí, en esa cuestión puntual hay múltiples ejemplos de que esto es así. Tal vez el ejemplo más notorio haya sido el de la muerte de Diego Maradona, porque uno termina... el árbol termina tapando y cómo murió y dónde murió, pero en definitiva, antes de eso, él estaba ya en un estado notorio de minusvalía que probablemente con otra ley de salud mental hubiese tomado intervención adecuada y a tiempo. Pero bueno, o el de Chano Charpentier, que es otro de los casos que también se puede tomar como casos públicos, digamos. Sí. Hay miles de casos. Pero sí, efectivamente, son leyes que tienen que ser reformadas, que a lo mejor, yo muchas veces digo, a lo mejor el espíritu que guió la sanción de la ley es muy bueno, muy sano, muy loable, pero después en la práctica, cuando uno la pone a rodar a la ley, ve que no funciona, por alguna cuestión. Y en el de la ley de salud mental es por lo que dijiste. Totalmente. Lo describiste perfectamente. Doctor, le agradezco mucho la gentileza. La verdad que ha sido un placer. Le deseo que tenga un buen final de año. Y bueno, seguramente falta poco ya para arrancar la feria, terminar un año donde ya no queda nada en materia de juicios, ¿no? Sí, en realidad a nosotros nos queda todo diciembre con agenda cargada de juicios. Es más, tenemos ya la agenda de febrero cargada de juicios. La verdad que por falta de trabajo no nos vamos a quejar porque tenemos mucho trabajo y está bien que sea así. Es lamentable en el sentido de que, bueno, si nosotros tenemos mucho trabajo es porque hay muchos delitos, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y la verdad que estamos con una agenda cargadísima de juicios y
y tratando de dar respuesta, sobre todo en plazo razonable. Para eso el mayor esfuerzo que estamos haciendo es para ello. La mayoría de las veces llegamos a tiempo, otras no, algunas veces por responsabilidad nuestra, a la mayoría no, porque también yo quiero que ustedes sepan que hay muchas causas que se iniciaron bajo el sistema viejo, claro, que todavía están dando vuelta por los juzgados de instrucción y que todavía no nos llegó a nosotros. Fíjese que nosotros ya estamos a 2 años de trabajar con el proceso nuevo y todavía hay causas de las viejas, comillas, que no llegaron al tribunal de juicio. O sea, estamos hablando de causas que ya tienen en los juzgados de instrucción 3 o 4 o 5 años. Y la verdad que eso es muy malo para el servicio de justicia. No hablo en particular de ninguna causa, hablo en general. Y es lamentable, o sea, el servicio de justicia tiene que brindar respuestas en tiempo razonable y sea la sentencia que sea la que dictemos, el que no está conforme tiene el derecho a acudir a una segunda instancia y en esa segunda instancia obtener o lo que pretende o la confirmación del fallo nuestro. Es decir, el sistema funciona de esa manera. Y lo ideal es que en 1 año y medio, tenga resuelta la cuestión hasta con fallo del Superior Tribunal. Ese sería el escenario ideal. Bien. Le agradezco mucho, doctor. Bueno, muchas gracias a vos, Esteban, y a disposición. Bien, buenas noches. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Si Dios quiere, nos estaremos reencontrando el próximo lunes a partir de las 21 horas a través de Cabletel Mercedes en el canal local y también a través de nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube, Imagínate Estudios, por Facebook, Persiana Americana. Nos reencontramos, Dios mediante. Urbano Sport, indumentaria deportiva, todo en tendencia. Urbano Sport, calzados, ropas casuales, zapatillas urbanas, marcas de primera línea, todo en tendencia. La mejor calidad, las mejores marcas, aceptamos todas las tarjetas de crédito. Urbano Sport, Urbano Sport. Local comercial, semipeatonal, San Martín 887, Urbano Sport. Estudio Jurídico de los doctores Belén Gómez Jornara y Martín Leiva. Asesoramiento en cuestiones penales, civiles, sucesorios de familia. Teléfono 3773 46 74 30 o 3773 46 1804. Dirección Caaguazú 1270 en Mercedes, Corrientes.
Continuamos trabajando para brindarte más y mejores espacios para que disfrutes de tu ciudad. Al recorrer sus museos vivirás en primera persona las historias de una localidad que ha sabido crecer sin olvidar su cultura y sus tradiciones. Disfruta de las modernas instalaciones de su balneario municipal y compartí un momento especial con familiares y amigos. Sus parques y plazas se hallan acondicionadas para brindarte un espacio de recreación y esparcimiento dignos de ser disfrutados. Y el monumento natural Itapucú, siendo el complemento perfecto de una postal que te permite complementar la inmensidad de la naturaleza. Hoy más que nunca, viví Mercedes. Intendencia Diego Martín Cara. Qué linda que está